Tengo cierto problema con una frase que he escuchado muchísimas veces, creo que tú también la habrás escuchado, y es cuando se dice, hey, nosotros tenemos la sana doctrina. Tengo un problema con esa frase porque el hecho de decir nosotros tenemos la sana doctrina implica por necesidad que otros no tienen la misma doctrina tan sana como nosotros tenemos. De alguna forma, cuando decimos eso, nos estamos colocando por encima de otros de una forma doctrinal y teológica. Otros no están tan bien como nosotros. Debieran aprender de nosotros. Nosotros tenemos la sana doctrina. ¿Lo has escuchado alguna vez? Inclusive puede que lo hayas dicho alguna vez. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, muy controversial. Para algunos ciertamente va a ser un poco polémico, para otros va a ser ciertamente, wow, esto es lo que debiéramos hacer, ¿no? Como iglesia, ¿no? Y cuando me refiero como iglesia, no estoy poniendo ningún apellido, simplemente hablo como iglesia de Cristo. Hoy vamos a estar reflexionando en un suceso, miro por acá porque lo tengo abierto en la computadora, un suceso que el apóstol Juan, fue a decirle al maestro, al Señor Jesús, hey Jesús, nosotros tenemos la sana doctrina y le hemos impedido a esta persona que haga lo que haga. Quédate en este vídeo para ver más de lo que tengo que decir al respecto. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo otro martes más a estos desayunos con Biblia, al lugar donde podemos reflexionar en el Evangelio de Marcos de una forma sistemática, no desde un aspecto de superioridad teológica, sino desde la humildad, desde el reconocimiento que tenemos mucho por aprender del Señor Jesús, que nos queda mucho por recorrer, pero que estamos en ese camino, recorriendo hacia la meta. Como decía Pablo, prosigo al blanco, ¿cierto? Así que bienvenido desde donde nos estés viendo, desde la denominación o iglesia que nos estés viendo. Acá lo único que hacemos es leer el Evangelio de Marcos y dar esa explicación que no es estudio bíblico, sino una reflexión sobre el texto para poder aplicarnos a nuestra vida. Y hoy vamos a hablar y si quieres ya puedes ir abriendo tu Biblia si la tienes a mano, o si no, yo voy a leerlo para ti. Hoy vamos a estar reflexionando en el Evangelio de Marcos, por supuesto, en el capítulo 9, y vamos a estar en los versículos del 38 al 41. Dice así: Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo hemos prohibido porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Vamos a dejarlo hasta aquí. Como te digo, no nos vamos a meter en una profundidad teológica ni exegética, porque entre otras cosas en 15-20 minutos no nos daría para eso, ¿no? Pero sí que vamos a ir directamente a esta reflexión, una reflexión creo que muy actual, que nos toca a todos, y creo que va a ser muy pertinente para nuestras vidas. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos a Juan, el apóstol Juan. Marcos está describiendo a Juan como el apóstol, el discípulo, uno de los 12 que el Señor eligió. Y Juan viene a hablar con el maestro, no porque Juan se haya percatado él solo de que había una persona por ahí que estaba haciendo señales en el nombre de Cristo, sino que esto ya lo habían visto los discípulos. Esto lo podemos comprobar por el uso del nos, el uso del plural que Juan hace, haciendo alusión a quiénes, a nosotros, a los discípulos, a tus discípulos, a los 12. Nos hemos percatado, hemos visto
que alguien hace señales en tu nombre, pero no nos sigue y se lo hemos prohibido. Este es el punto. Tenemos que recordar algo antes. Los 12 discípulos en ocasiones anteriores habían estado disputando entre ellos por el liderazgo. Cuando el maestro se vaya, ¿quién de nosotros se va a quedar como el líder? Porque claro, toda organización necesita tener un líder. Entonces, cada uno de los 12 discípulos estaban disputando el liderazgo. Yo quiero ser el líder, yo quiero ser el... Y así los 12, ¿no? De hecho, en otra ocasión, en versículos anteriores, el Señor les preguntó, oye, ¿qué habéis estado hablando por el camino? Eso lo podemos ver en el versículo 33, 34, 35, ¿no? Entonces, ahora en el versículo 38, lo que Marcos nos está enseñando en esta secuencia de vivencias que habían tenido es que anteriormente habían estado disputando entre ellos quién sería el líder, y ahora resulta que los discípulos habían visto a una persona que hacía señales en el nombre de Jesús. Y claro, como ellos que habían estado disputándose el liderazgo habían visto que esta persona realmente hace señales en el nombre de Jesús, pero como no nos sigue, se lo hemos prohibido. Este es el contexto. Vamos a mirar el versículo 38 de nuevo. Juan le dijo al Señor Jesús, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo hemos prohibido porque no nos seguía. El punto es que para los discípulos el hecho de haber visto a una persona echar fuera demonios en el nombre de Jesús implica para ellos un peligro inherente, porque, hey, ¿tú quién eres? Tú no eres parte de nosotros. Si nosotros los 12 somos los elegidos por el Señor, los que vivimos con el Señor, tenemos la autoridad para negarte a ti, que no eres parte de nosotros, que hagas esto. Porque te tienes que colocar bajo nuestro paraguas. El paraguas, siempre la cobertura. Bajo nuestra cobertura, siempre el orgullo denominacional, digámoslo así, voy a usar esa expresión, ¿vale? Ya estamos viendo aquí orgullo denominacional. Nosotros somos la élite, porque estamos con el Señor. ¿Tú quién eres? Y encima haces señales, y en el nombre de nuestro Señor, en el nombre de nuestro Maestro. No. Tú te tienes que someter a nosotros, no a Cristo, no al Maestro, porque quiero que te des cuenta de la forma de expresarse. Juan dice, hemos visto que en tu nombre, tú, segunda persona del singular, en tu nombre, haces señales. Pero ahora Juan cambia la segunda persona del singular, tú, por el nosotros. Lo cambia a primera persona del plural. Lo que quiere decir Juan es, hemos visto que en tu nombre, hace señales, pero no nos sigue a nosotros. No es parte del grupo de los 12. Ahí, en ese nosotros, ha sacado de forma intencional a Jesús, porque ha cambiado el tú por el nosotros. No es un nosotros donde Jesús está en medio, no. Es un nosotros exclusivo. Nosotros, el grupo de los que te seguimos. Hay una exclusividad. No está incluyendo a Jesús dentro de nosotros, sino que lo hace de una forma muy intencional. Hemos visto que en tu nombre, pero no nos sigue a nosotros, no se somete a nosotros, no está dentro de nosotros, no es porque nosotros tenemos la preeminencia, nosotros hemos sido elegidos por ti, entonces alguna autoridad tenemos. Juan debería haber seguido usando la segunda persona del singular y no lo hizo. Juan debería haber dicho algo como esto. Hemos visto que en tu nombre hace señales, pero no te está siguiendo. Él debería haber seguido con la segunda persona del singular.
hemos visto que en tu nombre esta persona hace señales, pero no te sigue, al igual que a nosotros te seguimos. Y ahí Cristo es el centro, pero Él cambia al nosotros. Nosotros, el centro, somos nosotros. Y se lo prohibimos. Versículo 38 al final. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Debería haber dicho, se lo prohibimos porque no te seguía. ¿Entiendes? ¿Ves por dónde quiero ir, verdad? Lo que Juan está diciendo es que se lo hemos prohibido porque no nos sigue. Y en eso lo que implica es un sometimiento particular a unas normas establecidas por nosotros. No nos sigue. Entonces se lo hemos prohibido. A ver, Juan, si tú eres un seguidor de Cristo, como lo eres, la forma que tenías que haber usado de expresión es: Señor, hemos visto que en tu nombre uno hace señales, pero no te sigue. Se lo hemos prohibido porque debería seguirte a ti, debería estar incluido por ti, debería haber hablado contigo, que eres el Señor, que eres el Maestro, y por eso se lo hemos prohibido. Juan no habla de eso. Juan dice, no nos sigue y se lo hemos prohibido. Porque si Él quiere ser parte de, tendría que amoldarse a lo que nosotros estamos haciendo, que es seguirte a ti. Creo que estoy siendo suficientemente claro. ¿Qué podemos observar de esto? ¿Qué podemos observar para nuestra vida, para nuestro formato de teología, para nuestro formato de vida de iglesia? ¿Qué podemos estar observando? Pues mira, en una reflexión y una teología práctica para nosotros, podemos entender que las palabras de Juan no son muy diferentes a las palabras que normalmente iglesias hoy están usando. Por eso comencé diciendo esa expresión o esa frase que he escuchado muchas veces. Nosotros tenemos la sana doctrina. Nuestra iglesia tiene la sana doctrina. Como diciendo, bueno, entonces las demás no tienen sana doctrina, ¿o cómo? ¿Solamente tu iglesia es la que tiene la sana doctrina? ¿O solamente tu denominación es la que tiene la sana doctrina? ¿Y las demás? No, claro, si las demás no se parecen a la nuestra, pues entonces no tienen sana doctrina. Queridos, eso es lo que quiere decir. Nosotros tenemos la sana doctrina. La iglesia es una. Tenemos que comprender que la iglesia es una. Y cuando hablo de iglesia, estoy hablando del cuerpo de Cristo, usando la comparación que Pablo usa. El cuerpo de Cristo, donde hay muchos miembros y todos pertenecen al cuerpo de Cristo, claro. Y ahí alguien puede decir, hey Raúl, sí, pero Pablo está hablando, cuando está hablando en Efesios, por ejemplo, sobre la unidad de la iglesia, Pablo está hablando a la iglesia local de Éfeso. Incorrecto. Porque la epístola a los Efesios en realidad es una epístola circular, que tenía que haberse leído, la misma epístola era para haber sido leída en muchas iglesias locales. Claro, Pablo escribió una epístola para ser leída por muchas iglesias locales, y esa carta que llegó a cada una de las iglesias locales se le puso el nombre de la iglesia en particular. Pero eso no quiere decir que esté pensada para una iglesia local en especial. Por tanto, esto nos hace pensar que la unidad a la que se refiere Pablo, por supuesto, es una unidad que primero empieza dentro de la iglesia local, donde todos los miembros trabajan a una, se edifican a una, pero esto habla de una forma mucho más grande que apunta a la iglesia universal, al cuerpo de Cristo. La iglesia local es parte de la iglesia universal. Por tanto, si dentro de una iglesia local debemos tener unidad dentro de las diferentes iglesias locales que son expresión visible de la iglesia universal, tienen que enfocar a la unidad del cuerpo de Cristo. Dicho de otra forma, tu iglesia local en particular, sea la que sea, no es la única iglesia, es una expresión visible
palpable de la iglesia extendida de Cristo. Hacia eso es hacia donde Pablo está apuntando. Y justamente creo que eso es lo que el cristianismo de hoy no ha comprendido. Porque si lo miramos bien, somos como Juan en este sentido. Hey, si no estás dentro de nosotros, no tienes la sana doctrina. Si no eres parte de nuestro núcleo, entonces tú no eres dudoso. Vamos a ver qué doctrina traéis vosotros. Nosotros somos los que tenemos la sana doctrina. Ese etnocentrismo llevado a la iglesia es tóxico realmente. La iglesia es una, queridos hermanos, queridas hermanas que me están viendo. La iglesia es una, es un cuerpo de unidades, es una unidad de unidades. Por tanto, tiene y debe mantener la unidad. Por otro lado, la falta de unidad se contempla en una teología particular elevada en detrimento de otras teologías que puedan tener otras denominaciones. Claro, cada iglesia local vamos a decirlo de esta forma, cada iglesia que pertenece a cierta denominación tiene una teología, la cual hace que se eleve en un orgullo insano. Por supuesto, hay orgullo sano, pero hay un orgullo insano la mayoría de las veces, que muestra como nuestra teología es la mejor, la más adecuada, es la teología bíblica. Y esto hace que pensemos o lleve a pensar que otras teologías no son tan bíblicas como la nuestra. Y ahí ya hay falta de unidad. Creemos que solo nosotros somos los que tenemos la sana doctrina. Y por tanto se cae en un orgullo denominacional. Yo no quiero ofender a nadie, por supuesto. Hago parte de una denominación, me dedico al ministerio. Tú harás parte de otra denominación, desde donde me estés viendo. Pero hay un orgullo denominacional. Voy a decir algunas denominaciones, pero por supuesto no te des por ofendido. No es mi intención y lo digo con toda humildad. El pentecostal, por supuesto. Tengo muchos hermanos queridos pentecostales, por supuesto. Pero el pentecostal dice, no, nuestra teología es una teología sana porque tenemos una neumatología bien profunda, o sea, el estudio del Espíritu Santo bien profunda, bien marcada, que otros no tienen. La asamblea de hermanos, yo en mi niñez y en mi adolescencia me crié en una asamblea de hermanos, a las cuales les tengo mucho cariño, pero la asamblea de hermanos dicen, nosotros somos los que tenemos una sana teología bien profunda, en detrimento de otros, ¿no? Pero el pentecostal también dice en detrimento de este, y el otro también dice en detrimento del otro. O los anglicanos en detrimento de los bautistas en detrimento de esto, y el centroamericano, por ejemplo, en países como Guatemala, de Salvador, donde me estén viendo seguramente, piensan, no, nuestra denominación es y hacemos un etnocentrismo, al igual que hizo Israel. Israel se creía que era el pueblo escogido, el que no hay otro como él. Somos el pueblo de la promesa. Y ciertamente sí. Pero caer en un etnocentrismo de nosotros somos los mejores, somos los únicos, y los demás pueblos tienen que adherirse a nuestra cobertura o nuestro paraguas denominacional, así es como debe ser. Y Jesús es muy tajante. Jesús es muy tajante con la respuesta que da. Jesús dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga señal en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros es por nosotros. Para traerlo a un presente como en el que estamos nosotros, Jesús lo que hace aquí es romper las barreras denominacionales. El que no es contra nosotros es por nosotros. Lo que Jesús está diciendo aquí para cada uno de nosotros, sea de la denominación que seas, es, para mí no hay denominaciones. Para mí son un cuerpo.
y ustedes deberían tener hermandad unos con otros. Porque el que no es contra mí, es por mí. Si tú me amas, eres parte de mi cuerpo. Si tú me sigues, eres parte de mi cuerpo. Si el otro me sigue y me ama, es parte de mi cuerpo. Si predica el evangelio, uno que no pertenece a tu denominación, es parte del cuerpo. Somos nosotros los que hemos puesto estas barreras infranqueables en muchas ocasiones, donde dividen más que unen. Y esto es precisamente lo que estaba haciendo Juan. Se lo hemos prohibido porque no nos sigue, no se somete, no es parte de nosotros. Yo sé, querido, que hay mucho que hablar, mucho que matizar, mucho que cortar, porque ahora pueden surgir esas preguntas que dicen, bueno, entonces tenemos que comulgar con algunas iglesias que tienen estos errores teológicos gravísimos y tal. La pregunta es, ¿qué es un error teológico gravísimo? Es algo que tendríamos que preguntarnos, porque que yo sepa, todas las teologías son interpretación de la única fuente infalible que es la Biblia. La Biblia es infalible, mi teología es falible, tu teología es falible. Lo que yo puedo decir, ese que tiene es un error garrafal teológico, pero a lo mejor yo tengo otros. No me quiero ir metiendo en más porque puede ser que cause una confusión y claro, no es, o puede que hiera algunas sensibilidades. Lo que quiero decir, queridos hermanos, es todo aquel, como dijo el Señor, el que no es contra mí, por mí es. Raúl, ¿estás diciendo que aceptemos todo? No. Yo estoy diciendo que escuchemos la voz del Señor. Esa enseñanza profunda que le dio a Juan. Juan, no se lo prohíbas. Porque no hay persona que me siga, que haga señal y que hable de mí, que me siga, aunque no sea de tu denominación, que no me ame. Esa persona no puede hablar mal de mí. Esa persona es de mí, es mía, aunque no esté contigo. No se lo prohíbas. Tenemos que aprender, queridos hermanos, a amarnos unos a otros, a que la iglesia del Señor es multifacética, la iglesia del Señor es multiforme, no debemos pensar todos de la misma forma, porque Dios es multiforme, es multifacético, y en la multiforma hay también una armonía. Inclusive, queridos, los apóstoles discutían entre ellos, pero luego había una unidad. Creo que debemos ir caminando hacia escuchar estas palabras del Señor Jesús, palabras que están aquí en el Evangelio hace más de 2000 años, y debemos ir implementándolas en nuestro presente. Abrazar al hermano que tenga otro sistema de pensamiento teológico, abrazarlo, porque al final si es del Señor, si predica del Señor, claro que tiene este punto que no concuerda con el mío teológicamente, pero son puntos secundarios. Y la enseñanza doctrinal centralizada como la salvación y otras cosas, hay armonía, entonces tengamos paz. El Señor dijo algo muy importante. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Así que, queridos, lanzo esta reflexión para que podamos ir manteniendo y promoviendo esa unidad en la iglesia del Señor. Con matices teológicos, sí. Y por supuesto, esto no quiere decir que tengamos que aceptar aquello que es inaceptable. No. Y quizá otro día me dedique a hacer un estudio un poco más profundo y detallado sobre estas cosas. Pero en lo esencial, unidad. Unidad. Te dejo estas reflexiones para que podamos ir en esta semana entendiendo y reflexionando, pensando estas palabras del Señor. No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga señal en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Unidad en la iglesia del Señor. Feliz semana, que el Señor te bendiga. Chao, chao.